Y mientras está todo cambiando en términos políticos y eventualmente después del plebiscito de salida se produjo casi una especie de detonación donde se deshicieron partidos, se armaron nuevos partidos, nuevos referentes, queremos conversar con alguien que ha tenido mucha experiencia en esto, porque no solamente ha estado a cargo del Ministerio del Interior, sino que además a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la Secretaría Nacional de la OEA, General de la OEA. José Miguel Insulza, gracias por estar Muy acá. buenas noches, muchas gracias. Y además voy a agregar, para meter la mecha al tiro, tú en alguna oportunidad en tu historia también fuiste de un partido grande, como los demócratas cristianos, sí, pasaste al MAPU y después pasaste al Partido Socialista. O sea, eso es entiendes cierto. Lo que son los cambios. Eso es cierto con una particularidad, sin embargo, que nunca dejo de decirla. Yo no me fui con los que se formaron el MAPU, yo me quedé en la democracia cristiana. Y renuncié algunos meses después, porque consideraba que era un tema mucho más personal, o sea, que no era una cosa de grupo, ¿vale? Y lo mismo pasó en el Partido Socialista, cuando el MAPU mío, después el MAPU se dividió en dos, ¿no? Pero el MAPU, tú eras del Jaime Gasmuri. Tú eras de Jaime Gasmuri, exacto. No del MAPU Obrero Campesino. No, el Obrero Campesino era el mío, sí, el otro era. Bueno, yo en ese caso también, pues como nos fusionamos, entre comillas, con el Partido Socialista, o sea, ingresaron al Partido Socialista en grupo. Yo encontré que el MAPU ese ya no existía, entonces mejor era entrar solo, y yo entré solo al Partido Socialista. Así que mis tránsitos han sido siempre tránsitos individuales. Ahora, déjame preguntarte... Y yo en el Partido Socialista, ya desde el año 85, fíjate, ya voy para cualquier cantidad de años. Déjame preguntarte sobre eso, porque normalmente cuando cambian cosas muy que siempre han estado enfrente de todos nosotros y crecimos mirando una cierta realidad, ciertos partidos, ciertas instituciones, ciertas cosas. Cuando se empiezan a mover y empiezan a cambiar, hay mucha gente que esto se asusta. Dice, porque está acostumbrada, ha crecido sobre la base de determinadas pilares que dan seguridad, que son, entre otras, las instituciones. ¿A ti te ha tocado ver este tipo de rebaraje varias veces? Generalmente, ¿Cómo lo ves generalmente partidos más de centro, en que algunos van un poco más a la derecha o a la izquierda, y con ocasión de eventos importantes. O sea, la división, por ejemplo, de la democracia cristiana, el año 69, tuvo que ver con la llegada al poder de la Unidad Popular, con el cambio, el inicio de un periodo de cambio muy fuerte en el país, ¿no? Incluso el pedazo que todavía no se iba de la izquierda cristiana, que no se iba de la democracia cristiana a la izquierda cristiana, fueron algunos meses después, ¿no? O un año y tanto después. Pero fue un cambio fuerte que curiosamente la democracia cristiana, contra todo lo que pensaba mucha gente, porque se había ido mucha gente joven y todo lo demás, permaneció y siguió como partido, siguió como partido que sería cabeza de la Concertación una década y media después. En este caso yo creo que también es una cosa parecida. Yo creo que no se ha dimensionado suficientemente el plebiscito del año del 4 de septiembre, el 5 de septiembre. Creo que ha sido un evento que de alguna manera cataliza una división que ya existe en ese partido. Pero ya tú lo ves en ese partido, pero aparecen de pronto nuevos partidos. Claro, aparece, pero ahora, partidos nuevos que han permanecido, el único que yo conozco que es el producto, fundamental subproducto del plebiscito del 88, ¿no? El PPD todavía existe, digamos. Sí. Los otros que aparecieron en ese tiempo, los MAPUs, en la práctica desaparecieron. Todavía quedan algunos grupos por ahí, ¿no? Los socialistas, tú recordarás, y yo siempre me encargo de decirlo cuando me preguntan qué tan complicado era cubrir a los partidos políticos cuando yo era redactor político de la revista Análisis. Y yo decía, mira, había un montón de problemas, incluyendo las restricciones que el propio gobierno ponía, pero una cosa compleja era, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, cuando tú tenías que entenderte con 6 secretarios generales. Eran 6 o 7, efectivamente. 6 o 7. Sí. Se hablaba mucho de los cuantos 17, algo así. Resulta que estos 17, casi la mitad eran ramas de un mismo partido, el Partido Socialista. Sí. Y tenían sus estructuras separadas. Separadas, secretarios generales distintos, bueno, pero jóvenes. Hoy estamos en otro momento de, llamémoslo así, de eclosión, donde las cosas pegan un remesón político
al punto de que empiezan a haber cambios en los partidos de nuevo, se forman nuevas institucionalidades, hay que hacer procesos de nuevo. Estos amarillos, por ejemplo, el que se llama Amarillos por Chile, es un nombre que llamó la atención porque fue fuerte, estudiante. Hay muchos, yo creo que hasta gente que no quería entrar a eso porque se llamaban amarillos, pero yo creo que fue un acierto en el sentido que era el insulto que le dirigían. Pues entonces dijimos, si somos, vamos a hacer así. Ahí hay una cantidad de gente de distintos partidos, es bien impresionante lo que firmaron ahí por ese partido nuevo. Varios de ellos no solamente fueron militantes, fueron parlamentarios de partidos distintos, ¿no? El Partido Radical, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, incluso hasta Fulvio Rossi, ¿no? Ministros de los gobiernos de la Concertación. Entonces, esa es una eclosión que yo creo que podría llegar a mantenerse, a configurar un nuevo partido de centro. A pesar de que hay más partidos de centro, no olvidemos que está el Partido de la Gente, sí, que yo en realidad no sé muy bien cuáles son porque yo no reconozco hidalgamente, no conozco a nadie del Partido de la Gente como preguntarle quiénes, de dónde salieron. Sí, está el que fue su candidato presidencial, Parisi, pero no es lo mismo. Eso están. El partido que surgió para la convención, el famoso partido del pueblo, ¿no? O el grupo del pueblo, como se llame, ese ya dejó de existir hace bastante tiempo, la lista del pueblo, ¿no? Sí. Eso ya dejaron de existir. Yo creo que es difícil armar un partido político que dure, ¿eh? El mío va a cumplir 90 años cualquier día, ya muy pronto, ¿no? Va a cumplir 90 el año 32, fue el partido del año 32, el año 33 fue el Partido Socialista, va a cumplir 90 años ahora dentro de un tiempo. El Partido Comunista es un poquito mayor, un poquito más antiguo. El Partido Radical es todavía mayor, pero también está bastante complicado. Todos los demás son más jóvenes ahí, pero cuesta unos... Ahora José Miguel Insulza, también cuando pasan este tipo de cosas y empieza uno a preguntarse por qué hay un plebiscito de entrada tan exitoso en una dirección y un plebiscito de salida que para las mismas personas que se ilusionaron en el plebiscito de entrada fue un golpe muy fuerte, un remesón muy tremendo. ¿Por qué pasan esas cosas y qué tanto esas cosas van a ser las que van a dominar lo que se haga para adelante? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, sí, Fernando, porque fíjate que el cambio fue demasiado grande también en eso. O sea, el cambio de un estallido social a la disposición a hacer una nueva constitución y la elección de una asamblea sumamente radical, es un momento histórico que duró poco. Porque pocos meses después, muchos de esos probablemente estaban votando por el otro lado. Entonces, y entre el plebiscito de salida, el plebiscito de salida fue bien raro, fue como transicional, porque el plebiscito de salida, el plebiscito de entrada, hubo ciertamente, en el plebiscito de entrada hubo partidos. Los partidos estaban ahí, se fue junto con las elecciones prácticamente, y después a los pocos días eligieron diputados y senadores concejales, alcaldes y otros que eran de los partidos. En cambio, el plebiscito de salida mismo privilegió a los independientes, y no solamente porque fueran en listas aparte, pues fueran en su propia lista, sino que todo el mundo andaba buscando algún independiente por el cual votar. Yeah. Ahora, después del desastre de la convención, porque perdón, yo estoy usando términos además fuertes en eso, porque a mí me molesta cuando alguna gente, amiga mía, que como que quería hacer de cuenta que no fue tan grave, que no pasó nada. Oye, perdimos por una paliza más grande que la que le dio la Concertación a Pinochet, pues. Entonces, es fuerte. Bueno, pero a pesar de eso, repito, ese fenómeno fue completamente distinto del anterior. Entonces, yo insisto, mucha gente, a pesar de que hay 3,5 millones de electores nuevos, ¿no? De electores que no sabían dónde estaban, pero muchos de los que votaron por el apruebo del plebiscito constitucional, el apruebo que aprobó hacer constitución, votaron por el otro lado ahora. Y entonces hay un desorden. Yo creo que este desorden político en el país no tiene mucho parangón. Sí, bueno, es que sobre ese punto te quería preguntar, porque estamos en una época que está marcada por hitos, por diversos hitos. Por cierto, es el plebiscito de entrada, es el plebiscito de salida, lo que está pasando en el mundo también, un montón de cosas.
Y tú has sido ministro del Interior, por lo tanto, en términos de seguridad pública, conoces perfectamente cómo funcionan los gobiernos, has sido ministro de Relaciones Exteriores y, por lo tanto, también incorpora la realidad internacional dentro de las cosas que pasan. Casi siempre nosotros miramos a nuestro país como si es que estuviera desligado de todo lo que pasa afuera. Casi como si las cosas que ocurren aquí ocurren porque nosotros somos los soberanos de los movimientos, cuando hay muchas cosas que se originan afuera o mirando para afuera, y en el caso, por ejemplo, de una nueva constitución, también yo creo que el tener a tanta gente en el plebiscito de salida es una cosa notable, porque no te queda espacio para mezquinar y tratar de echarle la culpa al votante. Eso es verdad. Ahora, lo que pasa es que ahora en este mundo está tan enredado y tan complejo que es difícil de interpretar. La gente generalmente no toma en cuenta lo que ha pasado en los últimos 30 años, así que son cambios, lo que se llaman cambios disruptivos. Los cambios disruptivos, en el jerga de los cambios de época, ¿no?, son aquellos que alteran la vida de la gente. O sea, no solamente alteran el mundo, no solamente gana uno, pierde otro, etc., sino que alteran la forma en que vive la gente. O sea, yo recuerdo muy bien cuando acabábamos de elegir al gobierno de Patricio Aylwin, hubo un congreso del Partido Socialista y yo tenía que salir fuera, tenía que ir a Valparaíso para eso, y me conseguí un teléfono que era una caja. Y la verdad que funcionaba más o menos nomás, así que casi no lo usé. Hoy día yo tengo una computadora en el bolsillo, todos tienen una computadora en el bolsillo, hay más computadoras de bolsillo, llamadas teléfonos celulares, que las que nunca se imaginé. O sea, me imaginó a alguien que fuéramos a tener. El promedio es como dos por habitante, ¿no? Entonces, ese es un cambio disruptivo. Es un cambio disruptivo también lo que está pasando con el famoso cambio climático que se dice, ¿no?, que la gente no sabe muy bien cómo van las estaciones ya. Si toda la tecnología está cambiando, hay cambios disruptivos en todo, en la robótica. Es decir, hoy día ya el tema de la robótica es un hecho real. Todavía la inteligencia artificial, y menciono estos dos porque en la robótica los chinos van más adelante, en la inteligencia artificial los americanos van más adelante. La inteligencia artificial todavía no crea un personaje que sea capaz de pensar por sí mismo, tiene que ser programado, pero está caminando de manera interesante. Hay un proceso relacionado con la genética que se llama CRISPR, CRISPR. No recuerdo qué es lo que es, no me preguntes qué es lo que es, qué quiere decir, pero es modificación modificación de genes. Es la modificación de genes, o sea, tú vas a poder elegir cómo quieres que sea tu nieto. Y si te dicen que tiene con un problema, que tiene una manchita en la cara, vas a poder decir, mire, por favor, sáquele la manchita, que no tenga esas manchitas en la cara que tenía mi hijo o mi yerno, y por lo tanto que no vaya a salir con manchitas en la cara. Las personas van a ser perfectas por fuera, pero el cerebro funciona de otra manera. El libre albedrío y toda esa cosa funciona, y como decía Tito Maturana, el hombre sigue siendo un mamífero, finalmente, en que las emociones son primero y las racionalizaciones después. Ahora, por ejemplo, tú haces hincapié en los fenómenos que han cambiado, y particularmente en la vida política, José Miguel. A ver, lo voy a poner en términos casi gráficos. En la época en que se diseña cómo tiene que ser el Congreso y dónde tiene que estar, a nadie le cupo ninguna duda, y después incluso lo reconocieron, de que Pinochet y los militares querían el Congreso bien lejos de la moneda. Exacto. Y lo querían intencionalmente porque esta mezcla de señores políticos metidos con quienes gobernaban, él pensando en ese entonces que iba a seguir gobernando, era una cosa pero fastidiosa. Pero hoy día la palabra lejos tiene que tener otra definición de diccionario. Después esto se aceleró con la pandemia, entre paréntesis, algunas cosas de estos cambios se aceleraron con la pandemia, porque todos empezamos a trabajar por Zoom. Y por lo tanto, algunos de nosotros, yo mismo, en el momento oportuno, predominaron cosas más conservadoras, no vamos a volver a la presencialidad y todo lo demás, pero dijimos, mire, las comisiones del Senado funcionan mejor telemáticamente que personalmente, porque somos pocos, hay formas de asignar la palabra rápido,
podemos juntarnos a cada rato, y por lo tanto eso es un cambio fundamental, y ya no estamos lejos del momento en que todo el mundo sesione desde su casa, pues. Y en que estemos tú ahí y yo acá, y en los mismos asientos que estamos ahora, pero tú vas a estar en tu casa y yo en la mía. Esas son cosas que se pueden imaginar. Sin embargo, yo creo que los contenidos no cambian tanto, los contenidos de las ideas, digamos, las tendencias del ser humano no cambian tanto, cambian las formas de comunicación, cambia la tecnología. Pero yo no creo que la tecnología esté cambiando mucho al ser humano todavía. ¿Lo crees? Mira, déjame decirte, yo siempre cuento la siguiente historia, A ver. porque es entretenida. Que es una historia que narra un encuentro que narra Samuel Eliot Morrison en una famosa, en la mejor historia de Estados Unidos, The Oxford History of the United States. Y él cuenta que los barcos llegaban a la colonia, no a la colonia de Massachusetts, no a Boston, ¿no?, sino que a la colonia de Washington, la que está en la bahía del Chesapeake, y subían bordeando el río hasta adentro, pero iban hasta el fondo primero y después se devolvían dejando la mercancía. Pero los capitanes de los barcos eran gente comprensiva y entendía que lo único que le interesaba a las mujeres que estaban en las riberas no era la comida que traían o algo por el estilo, sino en qué iba la última novela. Entonces ponían un marinero en la proa que les iban diciendo que Juanito se había casado con la Pepita y que qué sé yo, el otro había matado a no sé quién, etcétera, porque no aguantaban la ansiedad. Claro, bueno, no había... Bueno, ¿cuál es la diferencia con las telenovelas? ¿Y cuál es la diferencia primero con las radionovelas, después las fotonovelas y después la televisión? Finalmente los contenidos siguen siendo relativamente parecidos, es decir, decorados con una escenografía completamente distinta. Y yo pienso así como Maturana, que aquí hay cosas que son inherentes al ser humano, inherentes a su lo que cambia, yo estaba terminando de leer hoy día un libro bien interesante sobre la fake news. Lo que cambia, sí. Eso es la forma de comunicar. Claro, lo que cambia es la velocidad de comunicación, la masividad de comunicación, y que tú tienes una instantaneidad para aclarar algo, pero al mismo tiempo tienes la misma velocidad para producir una mentira. Absolutamente. Y por lo tanto se generen... y también, si de alguna manera también se modifican las conductas y todas esas cosas, porque por ejemplo, si tú estás viendo todo el día, si yo miro la televisión todas las mañanas, sobre todo en la mañana soy televisivo, y son la cantidad de veces que el mismo delito es comunicado por distintos medios es realmente impresionante. Entonces uno llega a la convicción de que el mundo es prácticamente eso. Después, claro, es bien interesante, las noticias internacionales no son sobre violencia, son también sobre hechos políticos que ocurrieron en distintos países. Pero las noticias nacionales son fundamentalmente de cosas que le han pasado a gente conocida y delincuencia. Y la verdad es que y eso genera fenómenos, por cierto. Yo no estoy diciendo, aquí no estoy negando que en este país haya mucho más violencia que antes. Para eso basta con mirar las estadísticas nomás. En 15 años hemos triplicado la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pues. Pero mucho de la preocupación que la gente vive la saca del medio que le están comunicando. Eso no pasaba antes, a lo mejor sí pasaba con las supersticiones y los mitos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero que ahí tú conformas una secta y estás de alguna forma dentro, y por lo tanto estás en un circuito, una burbuja aparte. Claro. En términos comunicacionales, técnicamente hablando, se han hecho bastantes experimentos a través de esto. Lo que provoca cuando tú colocas hechos muy dramáticos permanentemente durante todo el día por ejemplo, la televisión, se ha hecho esto aquí también se hizo un estudio al respecto. Lo que hace, la principal consecuencia que tiene es que distorsiona la frecuencia
de los hechos en la cabeza de las personas. Claro, exacto. Básicamente lo que ellos creen es que, mira, he visto tantos portonazos que las posibilidades de que yo salga en mi auto y me hagan un portonazo son del 70%. Claro, eso es cierto. Eso se distorsiona por completo porque no, ciertamente si es del 7% ya sería una epidemia nacional. Claro. Y eso efectivamente ocurre y está medido en una serie de cosas. Pero te quería preguntar por otra cosa, José Miguel, y que tiene que ver también con de alguna manera, esta relación que hay entre un nuevo gobierno, con una nueva generación, las antiguas generaciones que han sido bastante removidas últimamente, y el mundo internacional. Para eso se han dado dos eventos muy cercanos que están perfectamente a la pata para esto. Uno es, llámalo así, la relación que da cuenta el embajador en España de lo que fueron los 30 años de la concertación. Exacto. Y la segunda es lo que ocurrió en torno a el embajador de Israel. ¿Qué tanto eso afecta o son...? No, son cosas que afectan, por cierto. Porque afectan, digamos, es decir, tiene un impacto directo en la política, ¿no? O sea, no es lo mismo... Esto pasó antes, ¿eh? Yo recuerdo que en alguna ocasión hace ya unos 15 años atrás, puede ser un poquito menos, no puede ser un poco menos, puede ser unos 10 años atrás. En la última, el presidente Lagos publicó un libro y invitó al joven Giorgio Jackson a comentarlo. Y el joven Giorgio Jackson dijo más o menos lo mismo que había hecho que salió algunos días atrás en la televisión, ¿no? Entonces, de que entonces cuando uno ha trabajado en esta cosa y se ha ido tratando de buscar acuerdos, todo lo demás, y le dicen lo mismo que le decían 10 años atrás, naturalmente produce una gran frustración, pues seamos claros. Bueno, pero ahí hay una señal. Ahí hay una señal. Eso es un tipo de imagen que se tiene. Claro, es una forma bastante exacerbada del cambio generacional. Porque la verdad es que uno siempre quiere cambiar el mundo. Yo también quería cambiar el mundo cuando era joven militante político y dirigente estudiantil. Uno estaba convencido que tenía que cambiar el mundo, pero lo hacía más encadenado con el mundo anterior que lo que es ahora. O sea, nosotros, por ejemplo, éramos... La mayor parte éramos militantes de los mismos partidos y si bien muchas veces decíamos, bueno, los viejos ahí quieren alguna cosa así o así, de todas maneras teníamos un grado mayor de afinidad con ellos y la convicción de que ellos habían hecho algo. En cambio, a mí lo que me afecta es cuando yo te digo, mira, la economía del país es 5 veces lo que era el día que don Patricio Aylwin llegó al gobierno, no era más de 5 veces. La educación... Puede tener muchos problemas en Chile, pero los profesores ganaban en términos reales menos de la tercera parte de lo que ganan ahora. Lo que la gente lleva, la cantidad de pobres de este país eran 42% y ahora son 12%. Y así sucesivamente. Dice, ¿cómo puede alguien decir que se perdieron 30 años? Eso ciertamente produce pero ¿cómo interpretas tú el que esa imagen aparezca en una nueva generación? Pero porque una de las ventajas que tienen los hechos, los reportajes, las bibliotecas, es que está registrado lo que efectivamente pudo haber pasado. Pero si tú tienes una imagen que es tan distinta como lo planteó el propio presidente Lagos hace un poquito, que había que leer los libros de historia, si es que es tan distinta, ¿cómo te explica que exista la idea de que esos 30 años generaron una situación de desigualdad enorme? Bueno, fundamentalmente por una interacción dentro de un grupo, porque tú te das cuenta de si uno mira el resultado reciente del plebiscito, fue más o menos eso. O sea, el plebiscito, el gran ganador del plebiscito en términos que es lo que yo llamo, lo que llamábamos alguna vez con Ernesto Otone el 5-6-99. Te explico lo que es eso. A ver. En un continuo, la famosa encuesta que dice, en un continuo del 1 al 10, en que el 1 es el extremo izquierdo y el 10 es la extrema derecha, ¿dónde se ubica usted? Y se colocaban en el 5, en el 6 o en el no sabe, no contesta, y el 5-6-99 eran 2/3 de los que respondían. Y yo te aseguro que eso es más o menos lo que pasó en
en el plebiscito del otro día, o el voto era obligatorio, la gente está obligada a ir. La gente en el país está mucho más al centro que lo que están algunos de sus extremos. Porque en un extremo le dicen que hay que cambiarlo todo porque todo estuvo mal y no está de acuerdo con eso, tiene una mejor condición de vida que la que tenía antes. Y en el otro extremo le dicen que todo está perfecto y no, si tiene disgustos, tiene desagrados, etcétera. Y ese mundo del llamado 5-6-99 se va moviendo para un lado para el otro, buscando un cierto equilibrio. Pero tú eres optimista respecto de los próximos pasos, incluyendo el nuevo grupo que va a redactar una constitución, esta vez probablemente con mucho más input de todos. Mira, yo creo que las cosas en este país están bastante mal, pero voy a decir una cosa casi cínica si tú quieres. No están tan mal como para que haya un tremendo cambio brusco, no están tan mal como era nuevo plebiscito del 88, por así decirlo. En que la gente lo que quería era así ahí cambiar de asunto. Yo creo que esto va a ser bastante más negociado, más maquineado, con mayor problema, y probablemente las elecciones, los resultados de las elecciones sucesivas no sean nunca los mismos, porque también hay una cierta separación entre los grupos dirigentes y la población, que no es decir que la población sea menos inteligente, sino que simplemente se ha producido una brecha, como se ha producido muchas veces en otros países. Ya, pero reconozcamos de que el estallido social, por ejemplo, reflejó un momento de hastío que se traslada a la calle. Por cierto, porque vivimos aquí vuelvo a la disrupción y todo lo demás, porque vivimos en una sociedad frenética en que la gente está enojada y uno no sabe por qué. O sea, yo, por ejemplo, hoy día estábamos hablando recién, hace poco rato, con un colega nuestro que hoy día montó en cólera como 5 o 6 veces durante el día. Entonces, salvo que uno diga que tengo un problema psiquiátrico o algo por el estilo, tiene que reconocer que es un hombre que está confundido. Y pasa mucho con los... Yo creo que los grupos también tienden a confundirse mucho y a no saber exactamente qué es lo que quieren. Yo creo que el público que fue a votar el plebiscito de entrada tenía emociones completas, no vivencias, pero que emociones muy distintas de las del plebiscito de salida. Y algunos, mira, oye, la historia, no olvidemos que 6 meses antes del plebiscito, 7, un poco más, a la altura del de entrada, una gran cantidad importante de chilenos era partidario de los indultos, pues. Sí. Y una cantidad más importante aún más era partidario de los indultos a los miembros de los pueblos indígenas que hubieran cometido delitos. Y resulta que hoy día eso es condenado por todo el mundo y la derecha lo único que quiere es sacarnos al pizarrón votando el indulto lo más rápidamente posible para anotarse un punto. Entonces yo creo que el estado de ánimo de la gente cambió muy bruscamente y cambió en muy poco tiempo. Y uno no puede descartar, por cierto, que vuelva a cambiar más adelante, ¿no? Porque mucha de la gente, yo diría la gente del centro izquierda, tiende mucho a decir cuidado que después viene el fascismo, digamos, después de la radicalización viene el fascismo, miren cómo van para la derecha, etc. Y la verdad es que yo creo que también puede ser en otra dirección perfectamente, pero no va a ser muy estable por un tiempo. Lo que yo digo es que nosotros vamos a vivir un periodo de poca estabilidad. ¿Tú crees que van a haber grupos nuevos que van a adquirir un protagonismo que antes tenían otros grupos, o se van a mantener los grupos establemente a pesar de que tambaleen? Yo creo que los grupos políticos se van a mantener más o menos establemente, pero no estoy seguro, no necesariamente el apoyo que tienen va a ser el mismo, ¿no? O sea, hay partidos que se van a ir empequeñeciendo, no me atrevería a decir cuáles son, pero se van a ir y eventualmente pueden desaparecer. Ahora, hay fenómenos como la violencia que no están. En mi tiempo, cuando yo era joven, la política siempre tuvo algo de violencia. Así como ahora hay algunos por ahí que nos gritan todos los días, están parados en la puerta del Congreso gritando. En esa época se usaba, era de buen tono, a mí me gustaba mucho el box, ¿no? Iba mucho al box. Y de repente me empecé a encontrar que los campeones de box que había en el ring estaban todos contratados por los partidos políticos para sus elecciones, ¿no? Eso, entonces no digo que violencia no existió, pero hoy día hay más violencia. Sí. O sea, te digo, ayer fue esta cosa, el Daddy Yankee, por ejemplo, sí. Una cosa pero frenética, una cosa muy impresionante. Y esas cosas,
Bueno, ahí es donde la gente más antigua, que no soy yo, no soy tan antiguo, decía estas cosas antes no pasaban. Pasaban en menor medida todo lo demás, pero hoy día la vida es mucho más frenética. Sí. Y yo creo que el cambio, este cambio disruptivo es lo que está provocando un frenesí en la vida, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé, pero... Esa es un buen titular, así. Vivir con frenesí. Claro, puede ser un título del libro. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Me termino tomando mi café y vaya usted nomás. Tómalo tranquilo nomás.